Buenos días, doctor. Buen día. Vamos a continuar con la clase de ayer. Vamos a esperar un minutito a que se conecten unos cuantos compañeros más, hasta mientras vamos a abrir la documentación pertinente para poder realizar. Esto está acá. Vamos a poner todo del sentido que corresponde. Y nos vamos a ir también para ver lo del principio de forma. Es una minuta avisada de compraventa, ¿no? Para que veamos cómo se protocoliza todo en su momento, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar de manera muy rápida para eh, poder ver cómo se cumplen los principios del derecho notarial, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que corresponde a la escritura pública. Entonces, vamos de una vez con donde nos ubicaremos donde estábamos, ¿no? Ya habíamos avanzado esto. Estábamos viendo, habíamos visto qué es el derecho notarial como un conjunto de normas y reglas que regulan la actividad notarial, establecen facultades, responsabilidades, disciplinan las declaraciones humanas formuladas bajo la forma de la autenticidad, ¿no? Entonces, también son normas que tienen que ver con la elaboración de los documentos, ¿no? Con sus formalidades y con el ejercicio de la función notarial, con el nombramiento de los notarios y otras normas de otras materias que, como ya habíamos dicho ayer, son aplicables al momento de realizar los otorgamientos, como el derecho civil, el derecho familiar, el derecho comercial, ¿no? Que el notario tiene que conocer para poder realizar un trabajo eficiente y que la escritura pública no sea pues observada de insuficiente o de incompleta y tenga que merecer una escritura pública complementaria, ¿no? En resumen, hacer gastar más tiempo y dinero al usuario de la notaría, ¿no? También habíamos visto que como tiene sus propias normas, sus propios principios y su propio objeto de estudio y requisitos específicos y instituciones, entonces el derecho notarial viene siendo ya una rama autónoma en la ciencia del derecho. Y tiene como señalábamos, sus propios principios, que son unas orientaciones básicas que no van a resolver casos ni regular conductas de manera específica, pero sí van a dar orientaciones para la producción de las normas y la resolución de los casos que no puedan ser resueltos por las leyes ya existentes, bien porque hay un vacío o porque existen dos leyes que resuelven la misma, el mismo el litigio, el mismo problema en sentido contrario. Entonces hay que recurrir a los principios del derecho, ¿no? Y también estas orientaciones básicas sirven para el direccionar también, en este caso, el actuar de los notarios cuando se presente una situación que no esté prevista en la norma, en la ley 483, pero que tenga que ver con sus funciones. Entonces, existen varios principios, como ya habíamos señalado, y están los principios que tienen que ver con el instrumento público y los principios que están transcritos en la normativa, ¿no? Entonces, estábamos viendo primero los principios que están plasmados en la 483 y luego vamos a revisar lo que son los principios que giran en torno a la relación al instrumento público, que si bien no están
establecidos de carácter, con carácter expreso en la norma, tienen que ser cumplidos a la hora de elaborar los documentos públicos para que estos puedan ser, puedan entrar al tránsito jurídico y no sean tachados de insuficientes. Entonces, los principios, ¿no?, estaban en el artículo 2 de la 483 y son 8 principios que ya estábamos revisando, ¿no? Pero vamos a recapitular un poquito de manera un poco rápida para cuando menos recordar lo que señalan, ¿no? El principio de interculturalidad, ¿no?, que se sustenta en el reconocimiento y la convivencia, la expresión de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, el notario no puede rechazar un otorgamiento porque una persona no hable español, porque no sepa firmar o porque tenga otros usos y costumbres, ¿no? Porque cuando eh, una, se requiere el otorgamiento notarial de una escritura pública o un acta, una participación del notario en una comunidad reconocida como, como indígena, comunitaria, originaria, campesina, ¿no? Entonces el notario tiene que ir y respetar los usos y costumbres y de esta manera realizar el otorgamiento de manera especial con requisitos diferentes a los que exigiría cualquier persona en su despacho notarial. Y eso señala el artículo 34 de esta misma ley, ¿no? Cuando señala los otorgamientos especiales y la coordinación que tiene que tener el servicio notarial, que dice aquí que la dirección del notariado y las direcciones departamentales, señala, ¿no?, promoverán la coordinación con autoridades indígenas, originarias y campesinas para la incorporación del servicio notarial al ámbito de los pueblos, ¿no?, previa autorización de sus autoridades, ¿no? Y señala que de acuerdo a las previsiones del parágrafo anterior, en las notarías de fe pública que se requiera, se podrá utilizar la apertura de un libro especial para el registro de actos de una comunidad, ¿no?, en el marco de su sistema jurídico propio. Entonces, eso respetando siempre el principio de interculturalidad que estábamos revisando, ¿no? Pero, bueno, también es un poco discriminatorio con las personas que no estamos, bueno, que no pertenecemos, digamos, a ninguna de estas naciones indígenas, originarias, campesinas, y tenemos nomás que atenernos a los requisitos que nos exige el notario en su despacho. Pero cuando va a una de estas comunidades ya tiene que saltarse lo que dice la norma para las demás personas y respetar, bueno, hacerle el otorgamiento de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Y, el, y aparte tiene que abrir un libro especial, ni siquiera tiene que quedar en el mismo libro de registros de la notaría, ¿no? Tiene que tener su libro especial para esta clase de otorgamientos, ¿no? Pero eso también para asegurar la universalidad del acceso a la fe, al servicio notarial, que es la expresión de la fe, que es la fe pública, pues que da por cuenta del Estado. Entonces, está, eh, bueno, se puede argumentar de ambos lados, ¿verdad?, que es injusto y discriminatorio, o que está bien para que todos podamos acceder a la legitimidad, ¿no?, y a la seguridad que otorga un documento público, una escritura pública, ¿no?, que no, pues, no se podría si no habría esta excepción en los requisitos, en los otorgamientos. Entonces, eh, hay argumentos de ambos lados y de ambos lados tienen razones suficientemente fuertes para poder defender su posición, pero solamente las estamos nombrando, ¿no? Luego está el principio de servicio a la sociedad, que señala que el desempeño del servicio notarial se realiza en marco de la atención a la población con calidad y calidez. Y estábamos expresando lo que es la calidad, ¿verdad? La calidad tiene que ver con infraestructura, con profesionalismo, con actualización académica, con informatización, con
todo lo que tenga que ver con hacer más eficiente el servicio notarial, ¿no? Entonces, sillitas, ¿no? Varias impresoras, varias computadoras auxiliares, ¿no? Eso es un servicio de calidad, que te lo entreguen en un foldercito, ¿no? Que haya alcohol, un tampo, todo lo requerido para que uno se sienta cómodo, para que la escritura pública salga lo más rápido posible, para que no contenga errores, ¿no? Y la calidez que tiene que ver con la subjetividad y con los valores humanos de cada funcionario, de cada notario, que eso ya no puede enseñarse en un seminario ni nada, ¿verdad? Es la calidad, los valores que uno tiene como persona, ¿no? Y que además son socialmente aceptados, ¿no? Puede ser que algunos valores ético-morales de nuestra sociedad no sean aceptados en otra y todo bien, ¿no? Pero en el ámbito en el que ejerce sus funciones el notario, tiene que cumplir con los valores ético-morales que predominan en la sociedad y brindar una atención concordante con lo que señalan estos valores, con honestidad, sin ser flojo, ¿verdad? Amasúa, maquella, mayuya, así, ¿no? Entonces, sin ser flojo, sin ser ladrón, eh, siendo solidario, ¿verdad? Honesto, y otras que hacen a la atención con calidez, ¿no? Además, ser amable, educado, ¿no? Otorgar la preferencia a las personas de la tercera edad y demás, ¿no? Y respetar y preservar el interés colectivo, ¿no? No puede realizar otorgamientos que vayan en contra del interés colectivo. Ahora, el principio de integridad no son esos principios ético-morales de la sociedad y que se asumen en la función notarial, que ya habíamos revisado. Neutralidad quiere decir que no puede parcializarse, no puede obligar ni aconsejar a una de las partes a firmar nomás porque sí, ¿no? El notario asesora y aconseja, pero para dar forma legal a la voluntad, no para que uno de las dos intervinientes haga lo que no quiere hacer o lo que no está seguro de hacer. Cuando el notario comprueba o verifique eh, la duda o la ausencia de la voluntad, de la manifestación de la voluntad, entonces no puede hacer el otorgamiento, no puede sugerir que se haga, ¿no? Lo único que puede es aconsejar para dar forma legal a la expresión de la voluntad. El principio de legalidad, que todas las actuaciones del notario están sometidas plenamente a la Constitución y a la ley, ¿no? Si vemos aquí en la norma, nos vamos a ir aquí, ¿no? Aquí está lo que hace el notario, ¿no? Y no puede hacer lo que no está acá, ¿no? Ahí están sus prohibiciones y aquí están sus atribuciones. Entonces, el notario de fe pública actúa en estricto apego a la ley, ¿no? Da fe pública a los actos, a los hechos, elabora y redacta, autoriza las escrituras públicas, controla y da legalidad a los actos y todo lo demás, e incluso va más allá de la ley y le dice qué cosas tiene que poner en el encabezado y qué cosas tiene que poner en la conclusión al momento de redactar. Vamos a revisar lo que dice con respecto mm, al encabezado, pero creo que esto está en el decreto supremo reglamentario, entonces vamos a buscar. ¿No? No me acuerdo qué artículo es, pero ahorita lo buscamos, creo que es en el 60, ¿no? Pero le señala qué tiene que poner, le dice lugar, fecha, acá está, encabezamiento, no dice encabezado, encabezamiento, no me acordaba bien la palabra, ¿no? Lugar, fecha, hora, extensión del instrumento, nombre. Entonces, todo lo que escribe el notario
está de acuerdo a la norma. Y si quieren podemos revisar acá, ¿no? A ver, vamos a hacer crecer un poquito y vamos a comprobar que lo que dice acá está, ¿no? Ah, lugar, fecha, hora y extensión del instrumento, ¿no? En esta ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10:00 del día de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020, ¿no? Lugar, fecha y hora. Nombre del notaria, de la notaria o el notario, ¿no? Ante mí, dice, ¿verdad? Doctora María Esther López, abogada, notaria de fe pública número 65. ¿Qué más señala la norma? Nombre, nacionalidad, estado civil, profesión, ocupación de los interesados, domicilio, ¿no? Ante mí, ¿qué pasa? Ante mí comparecen, o sea, vienen, se constituyen en mi oficina notarial los señores Mario Rafael Muñoz con sus generales, carnet de identidad, mayor de edad, hábil por ley, la otra señora, que son los vendedores y también la compradora, ¿no? Entonces, nombre, nacionalidad, estado civil, profesión, ocupación de los interesados. Veremos si está la nacionalidad, ¿no? No hemos revisado. Carnet de identidad, mayor de edad, hábil en toda forma de derecho, casado, domiciliado en la calle Fernández Vizcarra. ¿Quiénes a los efectos del presente instrumento se denominarán los vendedores? ¿No? Entonces, ahí el notario ha omitido poner nacionalidad boliviana, ¿no? Pero no es un óbice para registrar esto en derechos reales, por ejemplo, ¿no? Sino que al momento de una inspección por la DIRNOPLU se va a ver que ha hecho deficientemente su labor. Luego están documentos de identidad de los interesados, circunstancias que comparecen, o sea, si está como apoderado o yendo por sí mismos en su propio nombre, ¿verdad? Y aquí dice, en ejercicio de sus derechos, a mi juicio, capacidad, quienes dijeron que concurren por sí y en uso de sus facultades. ¿Qué quiere decir por sí? Por su propio nombre, ¿no? Y así está, bueno, vamos a verlo a detalle cuando estemos haciendo las escrituras públicas y demás, pero solamente para que vean que el principio de legalidad, ¿no? En cuanto a la actuación del notario y a su nombramiento y todo lo demás, está pues, se cumple a cabalidad, ¿no? En cuanto al apego a la ley en la función notarial, ¿no? Aquí señala, por lo que las actuaciones notariales están sometidas plenamente a la Constitución y la ley. Como han visto, todo lo que escribe el notario está en apego a la ley, ¿no? Y en ese orden mismo le ponen. Luego está el principio de rogación, que quiere decir que la actuación del notario se activa siempre a partir de la solicitud. Entonces, el notario no puede ofrecer sus servicios a las personas, no puede ir a la autoventa, no puede ir a una feria inmobiliaria y decir, ah, ustedes están comprando bien inmueble, necesitan un notario, yo soy notario, ¿no? Tiene que esperar que las personas, los solicitantes o interesados, se constituyan en su despacho y le soliciten el servicio notarial. El principio de inmediación, que es uno que se traspasa de la función judicial, que es el contacto directo con las partes y con las pruebas, además, para poder decidir de mejor manera. Entonces, el juez puede tener careos, puede solicitar pruebas, testimonios, todo para poder averiguar mejor la verdad. Y este principio se eh, recoge por el derecho notarial y se traduce en el contacto directo, ya no con las partes, ¿verdad? Porque no es un juicio, sino es el contacto directo con los interesados o solicitantes y el notario y el documento o acto jurídico, ¿no? En un ejemplo práctico, ¿no? Eh, los compradores y vendedores de una escritura de un bien inmueble y que van a firmar un protocolo de escritura pública, tienen que estar con presencia física, ambos al mismo tiempo en la notaría, portando su cédula de identidad vigente, o no se va a hacer el otorgamiento. Y ahí hay notarías, bueno, que cuando uno trabaja, va ya mucho tiempo con estas oficinas y todo, permiten que los clientes de un determinado abogado vaya uno primero, otro después, dejar abierto un par de días
escritura pública, cosa que es totalmente alejado de la norma, ¿verdad? Pero se salta la norma de puntillas para poder facilitar las cosas al usuario, ¿no? Y no tener que estar exigiendo siempre que vengan ambos. A veces hay personas que no pueden ni verse ni en pintura, pues, ¿no? Entonces no van a ir a pelearse a la oficina del notario. Pero el notario tiene que estar en contacto con las partes, tiene que verificar su identidad, que ellos están firmando. Y además tiene que estar en contacto con los documentos, ¿no? Esa, esta escritura pública ha salido de un documento, de una minuta que tiene como base un folio real, un título de propiedad, una boleta de impuestos, un plano, ¿no? Entonces, el notario, no mínimamente, tiene que revisar el folio real y la minuta que esté visada, ¿no? Porque la minuta como documento privado se lleva a la alcaldía, ¿no ve? Antes de llevarse al notario, ¿no? Se hace la minuta con el abogado y es es así, una hoja bond. ¿Ok? Y estos sellos ya son puestos por la alcaldía, ¿no? Entonces el notario va a revisar eso, va a revisar el folio real y recién va a realizar la escritura pública. Entonces tiene que estar en contacto también con la documentación, cumpliendo este principio de inmediación y por último el principio de cultura de paz que el, señala que el servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación y extinción de relaciones jurídicas sin intervención jurisdiccional. Debería decir sin intervención judicial, ¿verdad? Porque el notario también ejerce jurisdicción. El notario de Cochabamba no puede, pues, no puede firmar documentos de Quillacollo, o transferencias de Quillacollo, ¿no? No puede ir a hacer una carta notarial en Sacaba. Entonces, se ejerce una jurisdicción, ¿no? Pero no es la jurisdicción en judicial, ¿verdad? Es una jurisdicción administrativa, ¿no? Entonces, ahí debería decir sin intervención judicial, ¿verdad? Pero está así, no es solamente una observación y lo que quiere decir es que se contribuye mediante el servicio notarial a la cultura de paz porque las partes expresan su voluntad y eh, materializando esta voluntad se constituye en el notario, ¿verdad? Y firman sin que nadie les obligue y sin discusiones, sin necesidad de una resolución que, que les impida opinar, que les impida negarse. Entonces, el notario o el servicio, las escrituras públicas que emite el notario son expresiones mismas de la voluntad, que es todo lo contrario a un litigio o una pelea. Entonces, cuando las partes de propia voluntad asisten para crear, modificar o extinguir derechos en vía administrativa ante un notario de fe pública, se está contribuyendo a la cultura de paz porque se está evitando litigios, procesos o juicios, ¿no? En la vía jurisdiccional, como dice acá, ¿no? Ahora, también en la parte de los principios señala los fines de los fines de la ley, ¿no? En ahí en el parágrafo segundo, ¿no? Y más que nada tiene eh, estos cuatro fines, ¿verdad? Garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos, ¿no? Y la seguridad pasa por el resguardo, por la custodia del archivo notarial, ¿no? Como ya les he dicho varias veces, el notario conserva el original y entrega el testimonio de escritura pública, que es una copia de este original, que siempre va a estar en la notaría porque ya es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, no es de las partes, no es del notario, ¿no? Entonces, va a haber una certeza del acto jurídico, del contrato, del negocio, porque aunque le robes su copia a tu contraparte y lo rompas y lo quemen las dos, lo único que va a tener que hacer es ir al notario y pedir un segundo testimonio y va a obtener uno que tiene el mismo valor que el primero que les ha entregado. Va a surtir los mismos efectos jurídicos, entonces
hay garantía, ¿verdad?, de la constancia, de la existencia de los actos, contratos, negocios jurídicos. Y cuando uno se quiera negar ante el juez, ¿verdad?, y demande, entonces también puede oponerse a estas escrituras públicas en los procesos para que den fe de la existencia y del tenor de, de los contratos, de los actos y de los negocios jurídicos. Garantiza también la armonía social para el vivir bien. Como vemos, esto tiene íntima relación con el principio de cultura de paz, que al ser una expresión de la voluntad, como hemos dicho, ¿no? Se evita litigios, entonces, al evitarse litigios, se promueve la armonía social, ¿no? Y esto en miras de alcanzar el valor supremo establecido por nuestra Constitución Política del Estado, que es el vivir bien. Pero ¿qué es el vivir bien, no? Al final, todos los políticos, y cuando han hecho la Constitución, dicen el vivir bien, el vivir bien, el vivir bien, pero el vivir bien no se define en la Constitución, y ojalá se definiría, ¿verdad? Diría, valor supremo, vivir bien, dos puntos, artículo algo, ¿verdad? Vivir bien es ta, 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 ¿no? Para los bolivianos, y listo. Y eso tiene que buscar el ejercicio, la función pública, ¿no? Pero nos dicen que el valor, que lo que tenemos que buscar es el vivir bien, que el vivir bien, y en todo lado está el vivir bien, pero nunca nos dicen qué es. Doctor, Debe buenos estar días, por ahí perdón que lo... en la Constitución, solamente que no está, como les digo, artículo 115, ¿no? Vivir bien, dos puntos, ¿no? Lo que, los elementos que constituyen el vivir bien, ¿no? Se encuentran acá en la Constitución Política del Estado, y podemos decir que esto es el vivir bien para los bolivianos, ¿no? Eh, Aquí en el parágrafo tercero del preámbulo, ¿no? Señala un Estado basado en el respeto, igualdad, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, la distribución y redistribución del producto social, donde predomina la búsqueda del vivir bien, respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Eso había sido vivir bien, pues, ¿no? Y obviamente, pues, ¿quién va a vivir mal si tiene, pues, acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda, ¿no? Y eso es el vivir bien, y a lo que tiene que contribuir la función pública, ¿no? Entonces, garantiza la armonía social para poder vivir en equidad, con solidaridad, en armonía, eh, para que exista eh, respeto con la pluralidad económica, jurídica, política. Entonces, ese es el vivir bien dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, también garantiza la implementación de la tecnología para un servicio integral. Cada vez se actualiza la notaría y las administraciones tributarias se actualizan constantemente porque necesitan prestar un servicio eficiente, ¿no? Entonces, cada vez que salga una nueva actualización, el notario e impuestos nacionales, aduana y también los bancos van a utilizar aquello, ¿no? El Internet, el WhatsApp, eh, ahora hay documentos que se pueden firmar en línea, existen la posibilidad de elaborar documentos electrónicos, luego están, eh, bueno, las computadoras de la notaría están todas en línea, ¿verdad? Se puede mandar a cualquier impresora, está vinculada la notaría con sus clientes más habituales, con los abogados, para que puedan enviarles testimonios, poderes, actas instructivas, ¿no?
y que éstas sean impresas por el notario con más celeridad, ¿no? Entonces, siempre va a estar actualizada en cuanto a los avances tecnológicos la notaría. Y también garantiza la responsabilidad sobre los servicios de los notarios de fe pública, ¿no? Entonces, la ley, ¿no?, establece, por ejemplo, para garantizar esta responsabilidad de los servicios del notario de fe pública, la ley del notariado plurinacional establece lo que se llama una fianza, ¿no? Y también una garantía real, ¿no? O sea que cuando eres nombrado, como les decía, ¿verdad? Y antes de que te posesionen, lo que tienes que hacer es contratar un seguro de responsabilidad civil y luego también, aparte del seguro, tienes que otorgar una fianza que sea equivalente a 50 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, si por el ejercicio de erróneo de la función notarial afectas el patrimonio de una persona, de un usuario de tu notaría, después de que mediante el proceso administrativo, judicial o disciplinario se te determine la responsabilidad, van a agarrar este monto de dinero y con eso se va a cancelar al patrimonio que has afectado. Entonces, está garantizada la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública, de acuerdo a la ley del notariado plurinacional número 483, ¿no? Vamos a quedar ahí porque ya se nos está acabando el tiempo y continuamos eh, Doctor, al finalizar, bueno, después del receso de unos 15 minutitos y les mando todo esto y la instrucción más con el documento de Word, perdón, para hacer la tarea para la próxima clase, ¿no? Entonces, doctor, y no se olviden o no se hayan olvidado poner su nombre en el chat, ¿no? hola, Nos vemos en 15 minutitos. ¿Ok? doctor. Hasta luego.